Querido Señor, en este momento queremos fijar nuestros ojos en ti. Necesitamos, Señor, que nos hables a nuestras vidas y que al hacerlo, Señor, comprendamos lo que quieres para nosotros. Permítenos que lo terrenal pierda valor cuando te observamos. Por eso te pido, Señor, que hoy mis hermanos puedan estar tranquilos, Señor, y puedan estar conectados con tu palabra, para que tu palabra, Señor, llegue a sus mentes. Por favor, Padre, utilízame y permite, Señor, que mis hermanos puedan ver a Jesús a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Fijar nuestros ojos en Jesús. Esa ha de ser siempre nuestra premisa de todos los días, porque cuando fijamos nuestros ojos en Jesús, no nos desconcentramos del ideal y de la meta que Dios ha puesto para nosotros. Antes de comenzar con el título del tema, quiero decirles que hoy el Banco de Sangre nos está acompañando, y todos aquellos que quieran tener una donación de sangre que ayudará a muchas personas, puedan hacerlo al salir. El Banco de Sangre estará hasta la 1 de la tarde, afuera está la unidad móvil, y entonces están invitados para que puedan participar a través de la sangre, de su donación, para que otras personas también puedan tener sanidad. El tema de hoy se llama rayo o trueno. ¿Cómo se llama? Trueno. Saben, estos conceptos son interesantes. Uno a veces tiene los conceptos un poco trocados. En mi parte era así. Y estuve averiguando un poco acerca de qué es un rayo y qué es un trueno. Un rayo, según los científicos, es una poderosa descarga eléctrica. Dice que esta poderosa descarga eléctrica generalmente tiene una longitud de más o menos 1500 metros. Pero el 31 de octubre del 2001 en Texas ocurrió un hecho especial que dice que hubo un rayo que medía más o menos 190 kilómetros y que la velocidad que puede alcanzar ese destello de luz a la Tierra viene con una velocidad de más o menos 200.000 kilómetros por hora. Quiere decir que un rayo es poderoso, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es un trueno? Un trueno es el sonido que se escucha durante una tormenta eléctrica. Es ese, podemos decir, que mugir fuerte que hacen las nubes. Dice que eso llega a ser porque se calienta el aire y se mueve, se calienta a una temperatura más o menos de 28.000 grados centígrados, y al estrellarse con al encontrarse con un cúmulo, una nube que esté más con una temperatura más bajita, al estrellarse, pues genera ese estruendo. Entonces, un rayo es esa luz fuerte que generalmente toca tierra y que es fuerte, un rayo de luz, de electricidad. Y el trueno es entonces el sonido que produce ese tipo de tormenta. Por ahí había un sonido, no sé, creo que es acá, pero así como para recordar que es un rayo, ¿cierto? Un trueno, perdón. Entonces, queridos hermanos, hoy yo quiero que ustedes y yo podamos tener presente algo. ¿Qué queremos ser? ¿Rayo o trueno? En el desarrollo del tema vamos a estar mirando qué significa ser trueno y qué significa ser rayo. Para comenzar con la primera parte, quiero que hablemos acerca de ser trueno. Ser trueno es hacer ruido, es quizás mostrarnos ruidosamente y que otros nos puedan ver, es quizás identificarnos. Y yo quiero que miremos el ejemplo de un personaje especial en la Biblia que por sus experiencias reflejaba que no era rayo, sino que era trueno. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 18, y en adelante ya le digo el versículo 9. Ser trueno. ¿Sabe? Esto me llamó mucho la atención, porque nosotros como creyentes creemos que nuestra misión es ser truenos, hacer ruido, hacer bulla, hacernos escuchar.
Este pasaje de 18:9 en adelante habla acerca de un relato especial entre un hombre que era fariseo, bueno, la oración de un hombre fariseo y la oración de un hombre que era publicano. Versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El primer pasaje bíblico, hermanos, tiene una verdad muy importante. Quisiera que por favor la vuelvan a colocar, el pasaje bíblico 18:9. Dice que el Señor le estaba hablando a aquellos que confiaban en ¿qué? En sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y el Señor entonces les muestra una parábola. Quiere decir que esta parábola está dirigida a aquellos que son truenos, porque estas son las características de quienes son truenos: confían en sí mismos y se creen justos. Aparte de eso, al creerse justos y al creerse buenos, menosprecian a quienes, a los otros. Y entonces viene la parábola, y es la parábola del versículo que comienza en el versículo 10. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro que era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Saben? Los fariseos en el tiempo de Jesús eran las personas que más se notaban dentro de la religión judía. Los fariseos o su nombre significa los apartados o los santos, porque ellos siempre eran los que más sabían de Biblia. Dentro de los fariseos estaban los escribanos, que eran los copistas de los libros de la Biblia. En ese tiempo no había fotocopiadora ni impresora, sino que ellos manualmente debían copiar la Biblia. Y esa labor solamente era para los hombres más puros, más pulcros, más santos de esa época, que eran los fariseos. Los fariseos, por lo general, siempre se vestían de blanco. Sus vestiduras eran impecables, eran hermosas, y siempre mostraban en sus vestiduras lo que ellos creían que los otros veían en ellos: pureza y blancura. Estos fariseos no solamente tenían eso, sino que se creían justos por sí mismos. Ellos creían que los demás del pueblo eran personas malas, pecadoras, y que ellos realmente eran el ejemplo del pueblo. Jesús se dirige a ellos en una comparación que no les ayuda mucho, ¿no? Porque los compara como aquellos que se vanaglorian a sí mismos. Dice que este fariseo, cuando estaba orando a Dios, en sí no estaba orando a Dios, estaba alabándose en la presencia de Dios. A veces nosotros somos ese tipo de truenos. A veces nosotros, cuando vemos a una persona o un hermano que cae o que tiene una dificultad o hierra, y nosotros vemos que este hermano yo nunca haría eso. Yo cómo voy a hacer eso si yo tengo una esposa tan bonita. No, ese hermano sí mucho adúltero, ¿no? Señor, gracias porque no soy como el hermano adúltero y como que soy bueno, ¿cierto? O ese hermano que le gusta quizás hacer chanchullos, hay cosas tramoyas, torcidas, y usted se da cuenta y dice: Señor, gracias porque yo no soy como ese hermanito que es más tramposito. Gracias, Señor, porque yo sí ando con la verdad. Y como que en vez de tener una oración personal, en vez de comprender que Dios es el que es justo, santo, perfecto, a mí se me olvida que yo, cuando voy a la presencia de Dios, debo ir con humildad y debo ir con sencillez. Este fariseo representaba, al momento de orar, un catálogo de virtudes. El fariseo se alababa delante de Dios. El fariseo cuantificaba su justicia, cuantificaba sus méritos delante de Dios. Él le decía: Señor, es que yo merezco que tú me escuches, yo merezco que me llames tu hijo, porque es que yo soy bueno. Era la primera actitud de este hombre, que quizá nosotros como cristianos en algún momento de nuestras vidas o de nuestros deslices cristianos nos pasa lo mismo. A veces nos creemos merecedores de ser hijos de Dios, quizás porque estudiamos la Biblia todos los días, que es una bendición tremenda,
pero el hecho de aprenderlo, que también es una bendición tremenda, el hecho de enseñarlo, que también es una bendición grande, nos hace a veces como que olvidar que seguimos siendo inmerecedores de la gracia, de la misericordia y de lo que el Señor nos ofrece a usted y a mí. A veces como que, no sé, subimos un estrato espiritual que no existe y creemos quizás que somos diferentes a los demás, y se nos olvida que no es lo que yo crea de mí, sino lo que Dios ve en mí. Y si nosotros vemos en la Biblia, nosotros vemos que Dios, cuando se refiere a la humanidad, ve a personas que no hacen lo bueno, que de continuo piensan en el mal, que sus palabras no son las indicadas, pero nosotros a veces, porque Dios nos ha transformado y nos ha ayudado en algún asunto, nos creemos quizás de diferente estrato. Versículo número 11, la segunda parte: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. O sea, este hombre perfecto. Versículo 13: pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y termina diciendo Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre se comparaba con otro igual, y no solo se exaltaba, sino que despreciaba a los que tenían alrededor. A veces nosotros, cuando Dios nos ha bendecido con su palabra y nos ha enseñado tantas cosas, empezamos como a clasificar, ¿cierto? Esta persona, ay no, es que ese es drogadito, ese está metido ahí porque quiere que sufra. Y se nos olvida que esa persona que está en una condición de una adicción es el que el Señor nos ha mandado a nosotros a ir a compartirles. No hacer truenos pomposos y decir y predicar lindo y hacer cosas bonitas, sino Dios nos ha mandado a comprender que, al igual que la persona en adicción, yo también necesito ¿de quién? De Jesús. Dios no nos ha mandado a segregar, hermanos. No, es que ese es homosexual, lesbiana, travesti, esos que se pierdan, que les caiga fuego del cielo y los consuma. No, señores, Dios nos ha invitado a que ellos también puedan conocer del evangelio que ustedes y yo gozamos. A veces somos truenos para ser justicieros y para mandar el machete, y se nos olvida el plan que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida. Somos truenos para hablar mucho, para escucharnos, pero nunca somos o no podemos llegar quizás a ser luz, porque un trueno por sí mismo no puede generar luz. Un trueno solamente genera ¿qué? Ruido. Otro tercer quizás error del fariseo era que él se creía una persona bondadosa y buena, pero en su bondad y en sus buenas acciones, entre comillas, estaba totalmente perdido. El fariseo no comprendía ni la naturaleza ni la profundidad del pecado. No comprendía que el pecado no son las acciones, porque eso es lo que hacían ellos. Ellos caminaban de una forma, se vestían de otra forma, hablaban de esta forma y hacían estas formas, pero sus corazones y sus mentes estaban lejos de ¿quién? Tanto que Jesús en una ocasión los llamó sepulcros blanqueados. Dentro había ¿qué? Un muerto, había un cadáver. Ser trueno es ser ruidoso, pero estar muertos espiritualmente. Ser trueno es quizás hacer mucho ruido, pero nuestra vida no puede convencer a nadie, ni puede llevar a nadie a los pies de Jesús. Era una santificación degenerada, porque no le ayudaba en su experiencia y en su crecimiento de fe. Mateo 15, 8 al 9 dice tal cual lo que leí hace poquito, o lo que acabé de citar. Mateo 15, 8 al 9 dice lo siguiente. Vamos a ver si lo tenemos allá. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos ¿de qué? De mí. El 9 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Saben, quizás nosotros somos truenos, hermanos, porque quizás predicamos de la verdad del sábado, al igual que los fariseos. Los fariseos tenían algo muy bueno.
es que ellos defendían la ley. Y entre comillas digo bueno, porque en su asunto de defender la ley se hicieron miles, creo que más de 1500 leyes para proteger la ley, pero hicieron que las personas se alejaran de Dios y se alejaran del propósito de la ley. A veces nosotros podemos ser defensores del sábado, que es una bendición y es una verdad presente, pero en esa defensa del sábado se nos olvida lo que realmente significa el sábado. ¿Puedo preguntarles a ustedes qué significa el sábado? ¿Qué es el sábado según la Biblia? ¿Es qué? ¿Por qué Dios nos dejó el sábado? ¿Qué significa el sábado? El sábado, según el mandamiento en Éxodo 20, nos recuerda que el sábado es el día que el universo debe comprender que Dios es el Señor y el Hacedor, es el Creador. Que ustedes y yo no venimos ni de la naranja, como dice el cantito de los niños, ni el mono, ni la cigüeña me trajo, sino que salimos de las manos ¿de quién? De Dios. El sábado nos recuerda que el Señor nos ha liberado del pecado y que a través de Jesús podemos ser salvos. Pero a veces somos con el sábado, que es bueno hacerlo, pero perdemos el objetivo de lo que realmente significa. Somos buenos truenos a hacer ruido y dicen algo y nosotros y el Papa y la Iglesia Católica y las bestias y somos ruido, pero quizás somos testimonios que también hacen ruido, y hacen ruido para que las personas no conozcan de Jesús. Las personas no querían aceptar a Jesús y muchos no aceptaron a Jesús por los cristianos más perfectos de la época, que eran los fariseos o los creyentes de la época. Las personas no querían tener un encuentro con Jesús porque los fariseos, los que eran los siervos de Dios, hacían tanto ruido que el evangelio no podía llegar a las mentes de los que Jesús les enseñaba. ¿Saben? El pecado y la santidad ellos la tenían como una serie de acciones y no como una condición de la mente y de una relación con Dios. Ellos creían que eran acciones, que eran liturgias, que eran asuntos nominales, y se les olvidaba realmente lo que significaba tener una experiencia con Dios. Testimonios para los ministros dice en la página 352: un fariseísmo frío, de corazón duro, ha tomado posesión de muchos de los profesos seguidores de Cristo, y el amor de Jesús está muerto. Leámoslo otra vez: un fariseísmo frío, de corazón duro, ha tomado posesión de muchos de los profesos seguidores de Cristo, y el amor de Jesús está muerto. Somos buenos para hacer machete, pero somos malos para ayudar al que está sufriendo, al que llora, hermanos, al que necesita nuestra ayuda, al que necesita nuestras oraciones, al que necesita quizás nuestra compañía. Somos buenos para hacer campañas, para hablar, pero realmente en la esencia de ayudar nos falta, y quizás nos quedamos solamente como un trueno ruidoso. Un señor, un escritor bíblico, un comentarista bíblico que se llama Forsyth, dijo lo siguiente: cuando la religión se pervierte para llegar a ser un medio mero de confort e intensa satisfacción, se convierte en un caparazón tan duro que ni siquiera la gracia de Dios puede penetrar. Cuando somos religiosos, cuando somos formalistas, cuando caemos en ese círculo, se hace un caparazón tan fuerte que la gracia de Jesús no alcanza a llegar a nuestras mentes, porque estamos metidos en otra cosa y perdidos del objetivo que Dios tiene para nosotros. El libro de Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 1 dice que si nosotros hablásemos lenguas humanas y angelicales y no tenemos amor, dice que llegamos a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. O sea, un trueno. Hacemos mucho ruido. Quizás asustamos, porque cuando llueva y hay una tormenta, uno ve el resplendor de luz, ¿no?, que ilumina todo. ¿Y uno qué espera? El trueno, eso queda, la luz viaja más rápido, ¿no? Entonces uno queda cuando ¡boom! Viene el trueno, ¿cierto? Quizás somos eso. Quizás asustamos a las personas. Ay, allá viene el hermanito ese que siempre vino, y como que no ven a Jesús cuando nosotros les hablamos. Entonces la gente esperan, pero no esperan algo bueno, sino esperan algo que quizás les espante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser un rayo?
¿Cómo podemos nosotros llegar a ser esa luz para las otras personas? Yo quiero que podamos tener presente unos versículos bíblicos. Juan 8:12, vamos a leer Juan 8:12. Aquí ya vamos a desarrollar un poco más nuestra tarea. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, para que ustedes y yo podamos ser rayos y para que nosotros podamos emitir luz, necesitamos conectarnos a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros, por naturaleza humana, no podemos ni alumbrar ni nuestro propio camino. Por eso el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios es la única que nos ayuda a ver por dónde vamos. Y Jesús es quien nos muestra nuestro camino y nos ayuda a comprender cómo podemos iluminar a otras personas. Para poder ser un rayo, para poder irradiar luz, para poder hacer la voluntad de Dios, necesitamos estar conectados a la fuente que es Cristo Jesús. Necesitamos tener una experiencia fuerte como la que tiene un rayo cuando chocan esas nubes. Debemos de estar tan estrechos con Jesús, tan entretejidos con Cristo, para nosotros poder dar esa misma fuerza que hace un rayo cuando ilumina los cielos. Vea, puede todo estar muy oscuro, pero cuando hay un rayo, todo se ilumina y la noche pareciese que se fuera por ese momento, porque es una luz tan fuerte que a veces uno queda impresionado y encandilado cuando cae un rayo. Hermanos, este mundo está tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro, que a lo bueno le llaman malo, que a la verdad la persiguen. Y nosotros queremos ser los rayos para ellos, los que muestren luz en medio de la oscuridad. No nos hemos conectado con el Señor y no hemos comprendido la tarea que ustedes y yo tenemos. Quizás creemos que es hacer ruido nuestra tarea y se nos olvida que el Señor no nos mandó a hacer ruido, nos mandó a hacer luz. Nos mandó a irradiar con otros el Evangelio. Nos mandó a que las otras personas comprendieran que Jesús es nuestro Salvador, que Él es el Señor de la vida, que Él es el que cambia nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Para ser rayo, hermanos, necesitamos tener 5 principios importantes. Primero, comprender que el Evangelio es el que nos ilumina, es el que nos muestra, es el que nos recarga, es el que nos permite comprender el plan que Dios tiene con nosotros. Romanos 1:16 al 17. Romanos 1:16 al 17. ¿Qué dice Romanos 1:16 al 17? Dice, no me avergüenzo de qué. ¿De qué? Vamos todo para escucharlos. No me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a ¿quién? Al griego. Y el 17 nos dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién escribió ese pasaje? El apóstol Pablo. Y quiero que este tiempo que nos queda nos centremos en este hombre que fue un rayo, que irradió luz a aquellos que estaban en tinieblas. Y lo primero que Pablo comprendió es que la palabra de Dios era ¿qué? Poder. Quizás nosotros hoy no somos luz, hermanos, porque no estudiamos la Biblia. Quizás hoy nosotros no somos luz porque no creemos en la palabra de Dios. Se nos hace imposible comprender que el Señor nos creó este planeta en 6 días y el 7º descansó. Algunos aún empiezan y quieren hacer amalgamas o ser híbrido de conceptos y creer un poco en la evolución, otro poco en el teísmo, otro poco en tantas cosas extrañas que la ciencia hoy hace para que las personas se desvíen de la fe y se desvíen del Señor Jesús en ese concepto de la creación. ¿Saben? Muchos no creen en la palabra de Dios aunque la predican. Muchos no creen en el poder de Dios aunque lo enseñan. A muchos se les hace difícil creer que el Señor puede levantar enfermos y levantar muertos. A muchos se les hace imposible creer que Dios puede transformar sus caracteres y puede transformar nuestras vidas. A muchos quizás se nos olvida que a través del poder del Espíritu Santo es que Dios nos santifica día a día.
Pero el apóstol Pablo, que era un hombre de luz, un hombre rayo, que compartía el evangelio, comprendía que lo que el Señor le había dejado, que era su palabra, era el poder que iluminaba el mundo. Hermanos, hoy nosotros estamos llamados para que la Biblia sea lo mismo que nuestra experiencia de vida, que cuando estamos en nuestras conversaciones, que cuando compartimos con otros, las personas puedan ver a Jesús, puedan ver su palabra en nuestra vida, y al hacerlo, hermanos, podamos irradiar a otros de Jesús. Hoy, mis hermanos, debemos comprender que lo que el Señor nos ha dejado, que es su palabra, es el poder que transforma las vidas. Si hoy aquí hay necesidades en sus hogares y en sus familias, yo quiero decirles que a través del poder del evangelio, que es su palabra, sus vidas pueden resplandecer y pueden encontrar solución. Si hoy hay enfermedad, a través de la palabra del Señor, el Señor dice que Él es el que sana nuestras dolencias, que nos limpia, pero sobre todo, hermanos, que nos quiere salvar. No olvidemos que el poder del evangelio es vida eterna. Es que la palabra o la Biblia, ¿a quién nos lleva? A Jesús, ¿cierto? ¿Y Jesús a dónde nos lleva? A la vida eterna, al Padre, ¿cierto? Y a la vida eterna. Queridos hermanos, no olvidemos que el evangelio es poder para salvación. Si en el camino el Señor quiere sanarnos, lo va a hacer, y gloria a Dios por eso. Si en el camino el Señor quiere darnos otras cosas, lo va a hacer. Pero el propósito de la palabra es que las personas sean salvas. No confundamos la Biblia. Hoy creemos que la Biblia es un libro de influencers, que es un libro para dar bonitas meditaciones, que es un libro quizás para que las personas se sientan bien, aunque lo hace porque reconforta. Pero la Biblia, hermanos, es el poder para que las personas sean libres de sus pecados, para que las personas sean salvas y para que sientan el deseo de conocer a ese Dios poderoso. La palabra de Dios, hermanos, es necesaria en estos tiempos si queremos realmente ser un rayo. Si queremos realmente compartir el evangelio con otros, necesitamos que la palabra del Señor toque nuestras vidas y que podamos irradiar con nuestra vida, porque nuestra vida refleja la palabra de Dios. Hoy tenemos miedo de hacer hora misionera, hermanos, muchos, porque no creen en la palabra. Tienen miedo porque quizás se les olvida que la palabra de Dios es la que toca los corazones y las mentes. Hermanos, no somos nosotros. Yo no puedo tocar el corazón y la mente de alguien. Quizás puedo persuadirlo, pero el que toca el corazón y transforma la vida es el Espíritu Santo a través de su palabra. Hermanos, no temamos, no temamos, porque el Señor nos ha dado la herramienta más poderosa, la más segura, que es su palabra. Si hoy nuestra vida está llena de caos, si hoy hay algún vicio que nos ata, su palabra es el poder para vencer, es el poder para ser libres, es el poder para realmente tener esperanza. Si hoy estamos ansiosos, si hoy tenemos estrés, si hoy quizás estamos desalentados, su palabra es el poder para vencer esas dificultades de la vida. Pero debemos comprender, hermanos, que debemos asirnos de esa palabra para poder alumbrar a otros. Pablo también comprendía que el Señor, o él comprendía más bien en quién había creído. Él sabía quién era Dios. Y quiero que miremos 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12 nos dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito o mi vida para aquel día. Hermanos, comprendamos algo importante en nuestra vida. Comprendamos que creemos en un Dios que es vida y que si la muerte nos llega y toca nuestra vida, tenemos la oportunidad de la resurrección y de la vida eterna. A veces nosotros como cristianos, como que la muerte nos gusta como opacarla a veces, ¿no? Como esconderla, como que los cristianos no se mueren. Eso no se preocupe, que si usted se estrelló, tranquilo, que Dios lo saca de allá. Que si está enfermo, tranquilo, que Dios lo sana. ¿Dios puede hacerlo? Sí. ¿Puede hacerlo? Sí. Pero el propósito de Dios no es solo sanarte, no es solo levantarte, sino es primeramente, ¿qué es? Salvarte. Y solo así nosotros podemos irradiar a otros cuando esa verdad quede grabada en nuestra mente, hermanos.
nosotros tendremos que pasar por enfermedades. Quizás algunos aquí estén pasando por enfermedades. Y quizás guarden la esperanza que el Señor les sane, y el Señor puede hacerlo porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero si el Señor no lo hace, debemos refugiarnos en la esperanza de la resurrección y en la vida eterna, porque eso lo dice su palabra. A veces nosotros nos hemos vuelto predicadores como trampositos. Solo predicamos como que lo que le conviene a la persona con la que estamos hablando, ¿cierto? Y eso es peligroso, hermanos, porque la palabra de Dios nos manda a predicar en todo momento tal cual como dice su palabra, y dar esperanzas genuinas, y que las personas puedan asentar sus pies no en la bendición que el Señor pueda darles, sino en el Dios de esa bendición, que es un Dios poderoso, y es un Dios que vino a salvarnos, a sanarnos y a transformar nuestra vida. Hoy, queridos hermanos, al igual que el apóstol Pablo, debemos comprender y debemos saber quién es nuestro Dios. Debemos comprender que Él tiene el poder para guardar nuestras vidas, nuestras almas, refiere aquí, o sea, para guardarnos para la vida eterna, para librarnos de las garras de Satanás y poder ser libres. Leamos Filipenses 1:6, que nos refuerza un poco más este principio. Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? Estando persuadido de esto, de comprender quién es Dios, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? Jesucristo. Hermanos, Dios quiere transformarte y perfeccionarte aquí, de paso en paso, pero la verdadera glorificación y transformación, ¿quién la va a hacer? En el día de Jesucristo, que es cuando el Señor Jesús venga, y cuando nos levante, y seremos transformados, dice la Biblia, en un abrir y en un cerrar de ojos. Eso debemos predicar, eso debemos enseñar a las personas para irradiarles con la verdad. Hermanos, aquí todos nos iremos a morir si Jesús no viene antes, todos. Eso dice Eclesiastés 9:5 y 6, porque los vivos saben que ¿qué? Y los muertos, o será que dice otra cosa. No, dice la Biblia, ese versículo a mí cuando lo leo me impresiona, porque es que Dios es muy claro. Dice, porque los vivos saben que se han de morir, pero los muertos nada saben. Hermanos, ustedes y yo debemos comprender eso, que nos vamos a morir. Por eso el Salmo dice, si no, Salmo 40 creo que es, dice: Señor, ayúdame a contar y comprender cuán frágil es mi vida. Ayúdame a ver que lo que yo necesito es la vida eterna, no afanarme por otras cosas. El vegetarianismo es bueno, hermanos, bueno, es inspiración por Dios, y todo lo que es la reforma pro salud, pero ellos también se van a morir y nosotros también, ¿o no? Quizás van a tener una vida más saludable por hacerle caso a Dios, y es la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra, pero también se van a morir. El comer frutas, verduras, hacer ejercicio, tomar agua, estar en la luz del sol, ¿cierto? Respirar, ser temperantes, tener una nutrición balanceada, el aire, bueno, todas los 8 principios. El proveedor de esos principios, ¿quién es? Pero a veces nos vemos amuleteros, puras muletas. No, es que si ahora me paro acá al sol, entonces voy a vivir un poquito más. O si tomo, bueno, quizás sí, a través de ¿quién? De Dios, porque el proveedor de eso, ¿quién es? A nosotros se nos olvida a veces esos asuntos importantes, y de esa forma es que ustedes y yo debemos irradiar a las personas de Jesús, que puedan ver a Jesús, pero al Jesús bíblico, al Jesús que nos invita al arrepentimiento, al Jesús que tiene poder para transformar nuestros corazones, de darnos la libertad de nuestras cadenas. De ese Jesús es el que hemos predicar, de un Jesús que vendrá por segunda vez, de un Jesús que a pesar de las dificultades de esta vida, cada dificultad nos quiere enseñar algo y nos quiere permitir estar más cerca de Él. Romanos 8:28 es otro principio que nos ayuda a ver quién es nuestro Dios. Romanos 8:28, ¿qué dice? Pasaje muy bonito. Dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan ¿a qué? Esto es a los que conforme a su propósito son. Mire, cuando uno lee estos pasajes bíblicos de Pablo, uno se sorprende, ¿no? Porque cuando usted mira 2 Corintios 11:21 al 28, y usted lee este pasaje y uno dice: pero Pablo, ¿usted qué está diciendo, Pablo? Porque si ustedes miran un poquito de la historia de Pablo, 2 Corintios 11:21 al 28 dice que fue despreciado en Atenas, declarado un hereje en Jerusalén, tuvo que huir en secreto de Berea y de Damasco, soportó muchísimas cosas, llegó a ser azotado, encarcelado, está a la borde de muerte en incontables ocasiones, fue apedreado, padeció naufragios, fue atacado por ladrones,
tanto por los judíos y como por no judíos fue atacado, por los falsos cristianos también, lo mordió la serpiente, desnudez, frío. Y Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Dice, pero Pablo, eso le ayudó, ¿eso cómo nos ayuda bien? A veces nosotros nos refugiamos en ese asunto que nos pasa, ¿y quién es Dios? ¿Y por qué Dios? Porque quizás no compartimos el evangelio como es, o porque quizás nosotros no comprendemos el evangelio como es, hermanos. A veces creemos que el evangelio es saltar en los trigales. ¿Cómo es el corito? Voy corriendo entre los valles, o sea, no, a veces hay que saltar en las espinas y en las piedras. A veces no, a veces casi siempre. Pero debemos comprender en quién hemos creído. Hermanos, enseñemos un evangelio real, un evangelio donde las personas puedan refugiarse en la salvación y en la vida eterna, no en las bendiciones que Dios está dispuesto a darnos también, sino en la salvación y en la vida, porque lo demás es ¿qué? Más buscad primeramente ¿qué? Las bendiciones de Dios, no, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Debemos conocer en quién hemos creído, así podemos iluminar al mundo como debe ser. El tercer principio, porque Pablo creía en la gracia soberana de Dios. Él comprendía que Dios era bueno. ¿Qué era qué? Bueno. Segunda de Corintios 4. Y vamos a tratar de leer rápido unos pasajes de Segunda de Corintios 4 en adelante. Dice lo siguiente. 4:3. Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está cubierto. Perdónenme. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, ¿qué hizo? Los dejó ciegos, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Este pasaje me gusta algo porque habla de luz y de resplandor. ¿Qué hace eso, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser un rayo de luz? Cuando el evangelio resplandezca, ¿en dónde? Pero el evangelio de la Biblia, no el evangelio que yo creo, el que me dicen por ahí, el torcido, no, el de la Biblia, el que es de la palabra de Dios. Ese evangelio, hermanos, dice que resplandece y permite que aquellos que están ciegos, que no conocen a Jesús o que conocen a un falso Dios, puedan ver a Jesús a través de su palabra. Versículo 5. Para ir avanzando, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Queridos hermanos, este pasaje bíblico nos ayuda a ver que Dios está buscando a aquellos que están metidos en la oscuridad, pero nosotros somos sus instrumentos. Si el mundo está en oscuridad y en tinieblas, ¿cómo deben estar los hijos de Dios? ¿En oscuridad y tinieblas? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Puede uno que está en oscuridad guiar a otro que está en oscuridad? ¿Puede acompañar a alguien que está en oscuridad a uno que vive en oscuridad? Es imposible. Por eso necesitamos estar conectados aquí a Jesús, a la fuente que es Cristo Jesús. Y al hacerlo, mis queridos hermanos, podemos comprender que es solo a través de Jesús que podamos llegar a ser un rayo de verdad, poder mostrar la luz del evangelio a las demás personas, comprender quién es Dios, comprender su misión. Lucas dice que el Señor vino a buscar y vino a ¿qué? A salvar. ¿A quiénes? ¿Y quiénes se perdieron? ¿Los que están en la calle fumando marihuana? Están perdidos. Esa gente está perdida. A las prostitutas están perdidísimas. ¿Será que a ellas? A todos, hermanos, a mí. A mí Jesús me vino a buscar y a salvar, para que yo pueda ser un instrumento de Dios y también pueda ir a buscar y que las personas encuentren la salvación a través de ¿quién? De Jesús. Esa es nuestra misión, hermanos. Pero nosotros queremos ser trueno. Nosotros queremos estar peleando, queremos estar diciendo cosas y hey, bravos, pero no queremos ser luz, porque es que ser luz significa comprometernos. Ser luz significa que Dios nos va a transformar y nos va a cambiar.
Ser luz significa que si nos gusta pelear y nos gusta decir las cosas como a mí me gusta, ahora Dios va a transformarme y mi carácter va a ser afable, va a ser un carácter santificado. Eso es ser luz. Pasemos al cuarto punto. Pablo predicaba y era luz y comprendía el mensaje porque Pablo era salvo y se sentía perdonado. Primera de Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13. Este pasaje me llamó mucho la atención, hermanos, y este principio. Quizá nosotros hoy no somos luz porque no nos sentimos perdonados por Dios. Quizás nosotros hoy no hacemos la tarea que el Señor nos ha mandado porque no nos sentimos salvos, porque no sentimos que Jesús ya me perdonó y ya me salvó. Quizás por eso tenemos miedo, quizás por eso no compartimos el evangelio como debe ser, quizás por eso no hacemos la obra que el Señor nos ha encomendado. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Quiere decir, hermanos, que Pablo comprendía de dónde él había venido y él comprendía que Jesús había perdonado sus pecados y que Jesús le había dado ¿qué? La salvación. Hermanos, aceptemos hoy el perdón de Jesús, aceptemos hoy la salvación de Cristo, creamos que Él me salvó, creamos que Él perdona mis pecados, cual sea, siempre y cuando yo se lo confiese. Y al hacerlo, hermanos, podemos irradiar con luz a los otros y podemos irradiar con luz del evangelio a otras personas. Yo voy a la cárcel, es una de las tareas que tengo aquí como ministro en la iglesia. Y la cárcel es oscura, hermanos. Las personas que están en la cárcel son personas que el enemigo ha trabajado en ellas muchísimo y Satanás les ha enceguecido más y más su mente. Y uno, hermanos, no es nada, es lo que el Señor puede hacer a través de uno y a través de su palabra. Pero cuando ellos escuchan la palabra de Dios, cuando ellos escuchan que el Señor aún los ama, que quiere perdonarlos, que quiere transformar sus vidas, que quiere hacerlos nuevos, ellos lloran, hermanos. Ellos se conmueven y ellos comprenden quién es Jesús para sus vidas. Quizás hoy nosotros ya aceptamos a Jesús, quién sabe hace cuántos años atrás, pero quizás hoy, después de tantos años, aún no creemos que Dios me ha perdonado y no me siento perdonado. Quizás vivo preso del pasado con ansiedad, quizás vivo en depresión porque no comprendo el Dios en el que creemos y el Dios que tenemos. Hermanos, debemos creerle a Dios, porque si no lo hacemos no podemos iluminar ¿a quién? A nadie. La gente no nos va a creer, no nos va a creer. La gente va a decir que es mentiroso, pero no nos va a creer. Por eso esa es nuestra tarea. Pablo se creía salvo y se creía perdonado. Él conoció realmente el evangelio y lo creyó, lo vivió, tanto que en una ocasión dijo que para él el vivir ¿a quién? Y que morir. Yo le digo, Pablo, pero ¿usted por qué dice eso, Pablo? Porque él comprendía que mientras estuviese en esta tierra, su vivir era Jesús. Él quería predicar el evangelio, quería compartir la luz de la salvación, y la muerte iba a ser ganancia, porque él comprendía que Jesús le levantaría en la mañana de la resurrección. Y el quinto punto con el que terminamos, hermanos, vamos a verlo en Isaías, el capítulo 60, el versículo 1. ¿Qué nos dice el Señor? Levántate y resplandece. Este es el lema de la iglesia por estos 4 años, ¿no? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ¿quiénes? ¿Sobre los otros? ¿Sobre quién? Sobre cada uno de nosotros, de mí. Queridos hermanos, debemos comprender que es una misión. Dios nos ha llamado a ser rayos, a ser luz, a resplandecer, a que las personas puedan ver a Cristo Jesús y puedan ser salvas. Hoy, hermanos, si tenemos algo en nuestra vida que nos quita la luz, que nos daña el bombillo, que no nos permite iluminar al mundo, debemos pedirle al Señor que nos dé el poder y nos dé la fuerza para dejarlo. Si hay alguna barrera hoy que quita la electricidad, que nos
descomunica de la fuente, debemos pedirle al Señor hoy que nos permita comprender que hoy debemos tomar esas decisiones, porque es que el Señor está presto a venir, porque Jesús vendrá por segunda vez, porque nuestra muerte no sabemos en qué momento va a ser. Las personas afuera perecen, hermanos, y sufren porque no están los rayos, porque no está la luz que somos nosotros para compartirles a ellos la esperanza de la vida eterna. Hermanos, hay tantas necesidades. Todas las semanas, junto con el pastor, se escuchan muchas necesidades de salud, de hijos en drogadicción, de hijos en adicciones de diferente tipo, de familias a punto de romperse, de tantas cosas, hermanos, personas que pasan hambre en nuestra iglesia. Hay tanta necesidad, hermanos, que necesitamos comprender que debemos iluminar al mundo. ¿Ustedes quieren seguir acá sufriendo o quieren seguir viviendo esta vida tan difícil en esta tierra? Hermanos, Jesús quiere venir, pero nosotros debemos comprender que tenemos una misión y que debemos irradiar luz para otros, pero sobre todo debemos permitir que el Evangelio nos salve primero, que el Evangelio nos transforme y que al hacerlo, cuando compartamos de Cristo, las personas deseen vivir con Jesús, así como nosotros vivimos con Cristo Jesús. Hermanos, Jesús vendrá, creas o no creas. Jesús vendrá, prediques o no prediques. Pero qué gozo habrá en el cielo, hermanos, cuando al hecho de predicar y de creer en el Evangelio podamos ver a muchas personas a los pies de Jesús junto con nosotros, porque les hemos compartido la luz del Evangelio. Hermanos, es tu tarea y es mi tarea, pero depende de las decisiones que ustedes y yo tomemos. Hoy termino el llamado con el libro de Deuteronomios, el capítulo 30 y el versículo 19. Hermanos, y quiero que esto sea personal cada uno para ustedes, sea algo para ustedes personalmente. Dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. ¿Cuándo? Hoy. Contra vosotros, hermanos, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si aquí hay familias, padres o madres que creen en el Evangelio, pero sus hijos no creen, hoy delante de ustedes está la vida y está la luz del Evangelio. Pero la decisión es de cada uno de ustedes. Hermanos, hoy les invito, tal cual como dice el pasaje bíblico, a que escojan la vida, a que escojan servir al Señor, así sea difícil para algunos. Si es difícil, digámosle al Señor que nos dé la fuerza, porque cuando nos da la fuerza el Señor, seguir a Jesús se hace fácil. Fácil porque el Señor nos ayuda, difícil si nosotros queremos hacerlo solos. Queridos hermanos, en este tiempo necesitamos en la causa de Dios hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres firmes en los buenos principios, que tengan una clara comprensión de la verdad. ¿Qué quiere ser? ¿Rayo como los fariseos y como los que acusan y los que señalan y los que quizás viven un evangelio formal? Perdón, trueno. Los que acusan, los que viven un evangelio formal, o un rayo que ilumina y irradia con verdad. Algunos somos rayo, para que no me duerman. Algunos somos rayo y hacemos solo ruido, pero el Señor nos manda, mis queridos hermanos, a hacer luz, a que compartamos luz. Mire que eso asusta, hermanos, eso asusta. Y a veces nosotros, en vez de dar esperanza y vida eterna, estamos asustando a la gente y alejándola de Cristo y que se pierdan en el infierno. Bueno, cuando Jesús venga al infierno, que nosotros creemos que va a ser el momento especial cuando Él destruya a todas las personas, pero depende de nosotros si a través del Evangelio compartimos salvación para aquellos que hoy perecen. Queridos hermanos, la pregunta es: ¿quieres ser un instrumento de Dios? ¿Quieres realmente permitirle al Evangelio que transforme tu vida? ¿Quieres permitirle a Dios que haga lo que tú no puedes por ti mismo? ¿Quieres entregarle la vida a Jesús? Vea, si hay alguna persona aquí que todavía no ha entregado su vida a través del bautismo,
el 17 de agosto hay bautismos. ¿Lo podemos bautizar acá o podemos bautizarlo allá en el Coliseo? Prepárense y sean luz. Vivan en luz, vivan en Jesús y permitan que ustedes puedan irradiar a otros para que otros también conozcan a Jesús. Dios les bendiga.